Levantamos 300.000 euros con un PowerPoint. Eso en España, ¿Vale? a día de hoy no es muy habitual. Si hay una inversión que no se está amortizando, tenemos un problema. Si hay unos usuarios que no adoptan la tecnología que se les pone a su disposición, hay un problema. ¿Qué propone Lemons diferente a este tipo de plataformas para un centro educativo? Yo tengo un COVID con síntomas puramente neurológicos. Crisis de dolor brutales que de repente me paran. Y a mí hasta entonces no me había parado nada nunca. Y en ese momento, ese parón, me hace cuestionarme qué hago. Y yo pensé que no he hecho nada. Lula de León es una mujer emprendedora de los pies a la cabeza. Es una de esas mujeres emprendedoras que empezó cuando en España aún estaba de moda querer crear una startup, una empresaria de los pies a la cabeza, sin florituras, que te transmite pasión a cada paso que da. Lula me ha contado cómo funciona Lemons, su nuevo proyecto, en el que ya ha levantado 1,5 millones de euros para llevar los procesos de aprendizaje a otro nivel gracias al análisis del dato. A un análisis real y exhaustivo, no simplemente medir la asistencia de los alumnos o los resultados numéricos de cada prueba de conocimiento. Lemons está despertando el interés de algunas de las entidades educativas más importantes del mundo, así como de los grandes fondos. Vamos a verlo. Lula de León, buenos días. Buenos días. Fundadora y CEO de Lemons, bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Unas cuantas, Si no me equivoco. Cuéntanos, antes de poder meternos y hablar más en detalle de Lemons, que creo que para muchos va a ser muy interesante si no lo conocen, me gustaría poder descubrir un poco quién eres, tu trayectoria, que creo que es bastante larga, y en el mundo del emprendimiento, siendo especialmente mujer, que por cierto eres la primera que viene al podcast. La primera de muchas. La primera de muchas, sí. Y aparte sé que me vas a echar una mano ahí, porque te lo he pedido. Y bueno, quiero que me cuentes quién eres y un poco tu trayectoria. Vale, pues yo cumplo 50 años este año, ¿vale? Llevo toda mi vida diseñando. O sea, cuando alguien me pregunta qué soy, siempre digo diseñadora, pero la pura realidad es que soy diseñadora, empresaria, emprendedora, profesora y madre. Así, por orden creciente de dificultad, ¿no? Monté mi primera empresa en el 2007, justo antes de la crisis de 2008, una empresa de diseño estratégico, y a partir de ahí trabajé con muchísimos clientes a nivel nacional e internacional. Haciendo diseño de experiencia de usuario, UI, mucho e-commerce, banca, travel, y luego proyectos más como yo digo, de los complicados, ¿no? Muy implicados con la tecnología, y disfruté muchísimo. Pero y si hablas de 2007-2008, entonces estuviste en el momento en el que en España el sector digital prácticamente estaba arrancando, ¿no? Formaste parte de esos primeros proyectos o los viste muy de cerca. Yo, por ejemplo, era un niño y no. Sí, eras un niño. Sí. Y lo cierto es que, claro, yo llevaba dando clase muchísimo tiempo. Yo fui directora en el MCA de Tracor 4 años antes. Había montado bastantes másters de experiencia de usuario, etc. Y llevaba mucho tiempo dando clases de esto. De lo que en su momento fue diseño interactivo, luego fue diseño web y luego fue experiencia de usuario, y finalmente pues pensamiento de diseño, metodologías de este tipo. ¿Cómo ha evolucionado el mundo del diseño gráfico, que empezó siendo simplemente diseño gráfico y con el tiempo se fue sofisticando y se le fue dando importancia a temas no meramente visuales, apetecibles y atractivos, sino que a través del diseño uno se diera cuenta, las empresas empezaran a ver que con un diseño X podían convertir más y mejor, ¿Cómo ha sido esta evolución? Tú que, vamos, más que nadie lo has vivido de cerca. Sí, yo he vivido el momento en que el diseño era algo sobre lo que todo el mundo opinaba, porque todo el mundo tiene ojos en la cara y un gusto y demás, entonces era difícil, o sea, el cliente te decía, tráeme 3 propuestas y yo elijo, y en un momento dado yo traía una propuesta y la gente me preguntaba, bueno, te he pedido 3, digo, vamos a ver, tú no vas al médico y el médico abre la cartilla y te dice, usted puede tener un juanete, un cáncer o una gastritis, elija, que a lo mejor tiene los 3, pero en este caso a mí, que perdía
mucho tiempo, que invertía muchísimo tiempo en analizar al cliente, su ecosistema, su contexto, su entorno, su competencia, yo veía claro lo que había. Entonces, por eso nos llamamos Diga 33 en ese momento, porque venía del entorno médico. Yo te doy una solución si te he escuchado. O sea, no, perdona, que te he interrumpido. No, es que ese recorrido, ¿vale?, es el que ha puesto en valor el diseño en nuestros días. A mí me llegaron a llamar, a mí y a mis compañeros y compañeros, los pintapantallas, ¿vale? Como los pinta y colorea, ¿no? Desde desarrollo había un tema un poco así. Y en un momento dado se empieza a medir el impacto del diseño y el diseño deja de ser un gasto para convertirse en una inversión. Y ese discurso es el que convierte al diseñador en una pieza clave, nos sienta en la mesa de los mayores, en negocio, y nos permite empezar a estar metidos en muchísimos ámbitos. Me parece muy curioso porque nosotros a día de hoy, el podcast pertenece a nuestra agencia, que está muy ligada al mundo de la conversión desde distintos ángulos, y una de estas patas, en concreto el CRO, estás completamente relacionado a lo que tú haces. Pero me sorprende que tú me digas esto, decías, mira, nosotros al principio, estamos hablando de hace, no sé, 10, 15 años o más, hace mucho tiempo, pero es que a día de hoy esto nos sigue pasando. Es decir, también es cierto que según qué niveles, realmente en el nivel tier 1, tier 2 de gran compañía esto lo tengan muy interiorizado, pero en el segmento medio nosotros todavía tenemos muchísimo desgaste en evangelizar, en explicar, en hacer ver que esto tiene una relación y que no es algo subjetivo de me gusta o no me gusta. Es que yo me sigo encontrando mucho con el propietario de una compañía que vende millones de euros, saben que el canal digital es importante, pero es que esto no me gusta, ¿no? Es que no me lo he imaginado así, macho, o sea, te tienes que centrar en que esto está para que vendas, para que generes más leads o para que, ¿no? Entonces, ese desgaste, ¿cómo lo has vivido tú? Porque entiendo que habrás tenido que armarte de paciencia una barbaridad y ¿no? Mucho. Aquí te voy a contar 3 mini anécdotas, ¿vale? Y dos de ellas están en extremos diferentes, ¿no? Yo me encontré un día con una gran empresa, no voy a decir ni sector porque sería muy fácil saber quiénes serán, que me dijo, tenemos un problema, nuestras landings, 85, convertían una media del 13% y ahora convierten un 7% y no sabemos qué ha pasado. Me van a contratar para el proyecto y tengo la primera reunión antes de que me contraten. Me explica la persona que dirigía la compañía, bueno, ¿qué ha pasado esto? Tal, y se va en un momento dado a la persona y quienes estaban allí me dicen, a ver, el problema es que nosotros teníamos unas landing que convertían un 13% y llegó dirección y nos dijo, ahora vas a cambiar esto, vas a poner un vídeo mío aquí, vas a hacer tal y pasaron a convertir un 7%. Classic. Entró el director y me dijo, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y digo, no, yo sin que me pagues ya tengo la respuesta. Me dijo, ¿cómo es eso? Y le dije, mira, vuelve a poner las landings que convertían el 13%. Se mosqueó bastante conmigo y no nos contrató. Eso, extremo 1, ¿vale? Que está muy en línea con lo que tú comentas. Y de esto hace 6, 7 años, no hace más. En el otro extremo, en esa misma época, entró a hablar con MásMóvil. Y esto lo comento además, y digo la marca porque fue para mí impresionante. Un proyecto de CRO, donde había que coger el proceso de compra y mejorarlo. Y en un momento dado yo pregunto como siempre, bueno, ¿vuestros colores corporativos son el amarillo y el rojo? Y quien dirigía en ese momento me dice, sí, pero si me dices que convierte, el amarillo en negro. Y me dice, sí, pero si me dices que convierte más el rojo, mañana somos rojos. En el otro extremo, alguien que lo tenía muy claro. Probablemente su discurso no era ese, ¿no? Pero decía, voy a hacerlo todo por optimizar mi tasa de conversión. Estábamos ahí justo, ¿no? Y claro, es un extremo y el otro. Sin duda. No hay... Sí, es increíble, ¿no? No, desde luego. A mí el punto que me parece importante es saber que las empresas se van dando cuenta poco a poco de la importancia que tiene todo esto, y porque tiene impacto en el negocio. Entonces, cuando uno verdaderamente se empieza a dar cuenta de, oye, mira, es que esto te va a traer un rédito, olvídate, la web no se la vas... O sea, fenomenal si se la enseñas a tu cuñado y te dices, qué bonita es, pero ¿de qué te sirve que te digan que me gusta, ¿no? Es muy interesante. Oye, me quiero centrar sobre todo en tu nuevo proyecto, bueno, nuevo relativamente, pero que es un proyecto de tech que me parece fascinante. Me gustaría que pudieras introducirlo antes de que nos metiéramos dentro y pudiéramos hablar un poco más en detalle.
¿Qué es Lemons? Pues Limons. Lemons, perdóname. Limons por la doble E, no, prácticamente nadie lo pronuncia bien y el Limons tampoco. Limons es un proyecto muy tecnológico, ¿vale? Realmente yo siempre digo que Limons es un proyecto del dato. Cuando nosotros nos damos cuenta de que en los procesos de aprendizaje no se recogen prácticamente datos que permitan hacer mediciones y que permitan trabajar con constructos más allá de asistencia, tiempo de permanencia, notas, ¿no? Empezamos a ver qué plataformas están funcionando ahora mismo en esos procesos, los vulgares LMS o LXP, y nos damos cuenta de que ninguno de ellos está recogiendo toda la información que a lo mejor se recoge en una tienda sobre tu perfil online, o en una plataforma de vuelos, o en Amazon, o sea, y eso nos sorprende mucho. Como no encontrábamos la herramienta para poder trabajar con el dato del aprendizaje, nos creamos la plataforma. Entonces, Limons es una plataforma SaaS de diseño de experiencias de aprendizaje para centros educativos, desde K12, o sea, de lo que puede ser colegios, bachillerato, etcétera, FP, pasando por nuestro target principal ahora, que son universidades y corporaciones. O sea, ¿sois un B2B? Somos un B2B, somos un SaaS B2B. Vale, muy interesante. Pues me gustaría que pudiéramos entrar dentro y que me pudieras contar, porque tengo muchas preguntas que hacerte. Así pues que si te encantada. parece, venga, vámonos para allá. Bueno, Lula, ya estamos por aquí. A mí me gustaría saber, porque creo que la idea se te ocurre a ti, del proyecto, ¿qué te lleva a pensar que por aquí puede haber algo? Que puede haber algo en este sector. Bueno, eso de que la idea se me ocurre a mí, la idea me viene como nos vino a todos en ese momento, que fue el COVID, supone un guantazo impresionante, ¿no? Y realmente yo que estaba tan contenta con mi agencia, que ya tenía 15 años, tenía 16 personas en la compañía, todo iba muy bien y de repente ocurre ese mazazo que nos da a todos, ¿no? que es el COVID. Yo en ese momento estaba estudiando Psicología de la Educación, estaba empezando tercero por la UOC y estaba fascinada con la carrera, fascinada. Fascinada te quiero decir de 30 créditos al semestre, que es algo bastante loco, 36 hice 2 semestres. ¿Por qué? Yo leo muchísimo, entonces en ese momento pues, leía lo que había en la carrera. Entonces, justo estoy estudiando Psicología en la Educación, nos confinan, empiezo a estudiar con mi hija, que en ese momento la pequeña tenía 10 años, y empiezo a ayudarle con sus estudios en la plataforma. Entonces yo estoy en la plataforma de la UOC, mientras ayudo a mi hija con su plataforma, que era un Teams o similar. Y ya había algo ahí que a mí había bastante disonancia, ¿no? Y el tercer factor, y esto no voy a ahondar porque yo creo que lo he contado muchas veces y la gente estará harta de oírlo, es el COVID, que yo me contagié de COVID y tengo unos síntomas neurológicos muy distintos a los que estaban teniendo el resto de enfermos que eran pulmonares, etc. Yo tengo un COVID con síntomas puramente neurológicos, crisis de dolor brutales que de repente me paran. Y a mí hasta entonces no me había parado nada nunca, nada, pero parar es parar. Ciclos de medicamentos que no hacen que se te olviden las palabras, no te deja dormir, claro, para dolor neuropático, que era algo bastante bestial. Y de hecho, estuve 1 año y medio enferma con COVID persistente. A día de hoy me siguen dando crisis, que tengo que medicar tipo tramadol o opiáceos, porque no me los... O sea, es momentos de mucho pico de estrés, yo ya sé que me da una crisis. Y en ese momento, ese parón me hace cuestionarme qué hago, ¿no? Yo hasta entonces mi engagement con mi compañía era, o sea, Diga era Lula, Lula era Diga, era una sociedad unipersonal. Y me empiezo a preguntar qué pasa si yo en ese momento pues, me muero. Cosa que muchos enfermos de COVID pensaron porque los síntomas eran escandalosos. Y yo pensé, que no he hecho nada. Que he hecho que las empresas ganen más dinero, tengan más conversión, vendan más lo que sea, pero ¿yo qué he hecho? ¿No? Y justo en ese momento que estaba el cultivo y la distorsión de estar estudiando y poner en paralelo las plataformas educativas junto con las que utilizábamos en nuestro día a día o las que yo diseñaba, digo, jolín, ¿no? ¿Por qué? Si la educación es de lo más importante que hay, ¿por qué está 20 años atrás comparado con el resto de entornos, ¿no? Que nos venden, que nos hacen contratar cosas, que nos dan servicios? Y ahí es donde
empiezo a buscar si realmente hay una oportunidad. Como tengo a la mitad del equipo en ERTE, con algunos habían dejado de trabajar, yo no despedí a nadie. Mi objetivo siempre ha sido los empleados la clave de tu compañía, ni más ni menos. Entonces, ahí los mantuvimos a todos y parte del equipo me empezó a ayudar a investigar qué se está haciendo, qué hay en plataformas. Hicimos demos con plataformas en Estados Unidos, en Francia, una burrada. Y 100 y pico plataformas después, pensamos, no hay color. Pero para ti, ¿dónde estaba el pain ahí? Más allá de pues, que estaba atrasado y no digitalizado, no se había hecho una transformación. Mira, el pain más clave, porque en ese momento también las plataformas entran masivamente en los centros educativos. Sí, sí. Y realmente hay una fricción altísima. Pero como un elefante en una cacharrería entran, la gran mayoría. O sea, claro. fue que no sabían hacerlo. No estaban preparados para una adopción masiva. Por lo tanto, el echar la culpa al usuario de es que eres poco digital, es como si en su momento el BBVA al digitalizar se hubiera dicho es que no tienes ni idea de hacer una transferencia. Qué gran verdad. Sí, no. Sí. Entonces, se llevaba toda la responsabilidad al usuario. Es que los estudiantes es que no quieren estudiar, es que los profesores son poco digitales, es que todo ello son falacias, porque los que querían estudiar, como yo el hago con su plataforma antigua, me encontraba una experiencia de usuario terrible, basada en foros, muy años 90 todo, y los que querían enseñar se encontraban con que tenían que aprender a utilizar un entorno que no respetaba sus estilos de enseñanza. Con una curva de aprendizaje correspondiente, que el año siguiente te la pueden cambiar porque hay otro método. Exacto. Y habían trasladado la burocracia de los profesores, la habían convertido en burocracia digital. Y este concepto además no es mío, es de César Astudillo, que lo dice mucho. Ahora hago burocracia digital. Toma ya. Entonces, el punto del dolor era, si los profesores no adoptan las plataformas porque no les resuelven los problemas, los alumnos en nuestros análisis tardaban más o menos un 40% del tiempo de estudio de deberes en encontrar qué tenían que hacer, dónde lo tenían que subir y cuándo era la fecha. Era espectacular. Los alumnos que tenían todavía más fricción porque no estaban obligados, por ejemplo, en formación corporativa, donde las tasas de caída son altas y de aprovechamiento son bajas y demás, decías, vamos a ver, aquí hay una inversión que no se está amortizando. Vamos al discurso de negocio, ni siquiera el educativo. O sea, todo centro de aprendizaje es un negocio. Si no funcionara, no podría enseñar. Si hay una inversión que no se está amortizando, tenemos un problema. Si hay unos usuarios que no adoptan la tecnología que se les pone a su disposición, hay un problema. Hicimos encuestas, tuvimos 3.000, casi 4.000 respuestas, ¿vale? Padres, estudiantes, profesores. Pre-MVP. Pre-MVP. Todavía ni habíamos fundado la compañía. Yo necesitaba saber si había para dejar mi empresa, que funcionaba, que tenía familias que vivían de ella, en otras manos, y fundar una nueva empresa para dedicarme, en mis entonces 46, tenía que haber un negocio ahí posible. La mayor discusión que tenía cuando hablaba, no con los usuarios, ¿no? O no con los compañeros, cuando hablaba con potenciales inversores, etcétera, es que es un océano rojo. Hay muchísimos LMS, todos son malos, pero no nos queda otra y tal. Y en el research sacamos las cifras y resulta que más del 80% del mercado a nivel mundial se lo llevan 7 incumbentes. Eso no es un océano rojo, eso es un oligopolio. Y el más joven de ellos tiene 15 años. Luego, abrazar toda la disrupción tecnológica que se ha abrazado en los últimos años en otras industrias era imposible. Era imposible. Entramos a analizar la tecnología y nos dimos cuenta que además muchos de ellos eran compras de muchos productos diferentes que se habían enganchado. Algunos destinados a otra cosa diferente, ¿no? Esto quiere decir legacy. Legacy quiere decir problemas. Problemas de escalabilidad, de rendimiento, de la fricción en la experiencia del usuario, que no era sin posturas, ¿no? Había cambios. Y veíamos muchas luces verdes. Y la que más me empujó a esto fue precisamente ese no, que el mercado tuviera un concepto diferente que era, no, es un océano rojo.
No puede ser que nadie haya visto que es una industria preparada para ser disruptiva, que está en el punto perfecto. En el momentum, Sí. ¿no? Ideal. Sí. Y ahí fuiste. Para el que no pueda conocer el sector, ¿qué es un LMS? Ese significa el Learning Management System. Es una plataforma de gestión del aprendizaje. Un Blackboard. Blackboard, Moodle, Canvas, OpenLMS, etc. De hecho, esos son Brightspace, esos son principalmente un poco ese oligopolio, ¿no? Esos son LMS. Y luego está la nueva hornada que se definen como LXP, Learning Experience Platform. Ese X de experiencia implica dato, implica personalización, implica una serie de cosas que realmente no estaban aportando. Y ahí también vimos que había esa gran oportunidad. ¿Y cómo se empiezan a dar los pasos? Una vez no validáis, pero sí veis con ese research que puede haber algo, ¿cuáles son los siguientes pasos en la construcción de Lemons? Convencer a mi co-founder que no quería volver a emprender ni harto de vino. O sea, Johan no quería emprender otra vez. Había pegado varios guantazos. En uno de ellos ya había absorbido su empresa Endica, con el cual tenía parte de su antiguo equipo y tal. Y Johan decía, mira, de verdad, no. O sea, no paro, no quiebro, me estafan. O sea, le había pasado de todo. Y no había manera. Estuve persiguiéndole 6 meses. Se venía a casa en San Agustín de Guadalix, nos juntábamos arriba con una pizarra, tenemos un montón de fotos, escribiendo cosas y tal. Y en un momento dado me dice, mira, eres muy pesada, Lola, eres muy pesada. Me dice, ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Forrarte o cambiar el mundo? Porque, según él, que es un analista impresionante, es un CTO con un perfil de negocio brutal, solo hay 2 motivos para emprender. O forrarte o cambiar el mundo. Y yo le miré y le dije, hombre, Johan, vamos a cambiar el mundo un poquito. Y él me dijo, vale, estoy dentro. Estoy dentro. Y ya tenía co-founder. Juntamos equipo, empezamos a plantear nuestro deck y constituimos en mayo del 21. Mayo del 21, que justo además había habido un pico de adopción de plataformas por el COVID. ¿No? Y fue brutal, porque yo creo que como socio no puedo tener a nadie mejor, que seamos más complementarios, que haya un discurso más honesto, donde nunca nada es personal, siendo un proyecto tan personal para ambos es maravilloso. Entonces, cofundador era clave. Cuando algún emprendedor llega y me dice, o alguna persona que quiere emprender me dice, quiero emprender, ¿qué necesito? Y le decía, una pasión y un socio o una socia. Perfecto. Pero Lula, eso también porque ambos entiendo que tenéis muchas horas de vuelo y que se dejan atrás los egos, porque ya aquí estamos para otra cosa, estamos para verdaderamente cambiar el mundo y no para ver quién la tiene más larga, ¿no? Un poquito. O sea, bueno, tratar de, pero que probablemente ese mindset y esa predisposición la tenéis porque, bueno, pues oye, tenéis un track record importante y sabéis lo que tiene que tener y lo que no tiene que tener un proyecto, o minimizar los riesgos para que eso tenga éxito el día de mañana. Entonces entiendo que probablemente esa relación con tu socio y el que lo viváis así y no tomárselo a lo personal tiene mucho que ver con esto. En cuanto al tema de los LMS, yo por ejemplo que doy clase en la uni y que me ha tocado vivir ese, no solamente a nivel personal, sino a nivel percepción de, yo soy asociado, no tengo mucho tiempo y mucha implicación en la universidad, pero sí percibo lo que otros profesores comentan, ¿no? Y recuerdo que post-COVID el tema de la adopción de Blackboard fue un drama absoluto. ¿Qué identificáis ahí y qué propone Lemons diferente a este tipo de plataformas para un centro educativo? Vale, en nuestro caso, además, teníamos que correr mucho, porque en esto no puedes hacer un MVP con 2 cosas. Hablamos de una plataforma, no hay MVPs de plataformas. En Estados Unidos a lo mejor se pasan 5 años desarrollando una plataforma que luego sale al mercado, ¿no? Pero claro, nosotros estábamos en España. Entonces teníamos que plantear hacer el producto perfecto, pero nos tenía que acompañar la inversión. Claro. Nosotros levantamos, y aquí te doy un saltito fuera de la pregunta de la vuelvo, claro, levantamos 300.000 euros con un PowerPoint. Eso en España, ¿vale? A día de hoy es
Es muy habitual. No, en el 2021 a una valoración de 1,5 millones. Este es el mercado, este es el equipo, esta es la oportunidad y esto es lo que queremos hacer, ¿no? Pero ahí compraron equipo, claramente. Friends and Family compraron equipo, sí, compraron equipo. Compraron a ti, a tu socio y el planteamiento, evidentemente, que no estabais planteando, ¿no? Pero que me parece poco habitual. Y compraron misión, o sea, compraron misión y propósito, que esto era relevante. Y además todos tenían muy vivido en sus carnes haberlo pasado muy mal. Entonces todo el mundo se identificaba con una plataforma que no te ayuda. Claro. Entonces esa parte era muy chula, porque el punto del dolor, sin haberlo testado, más que por cuantitativo y muchas entrevistas a profundidad, pero no haberlo testado con las plataformas existentes y tal, te llegaba y todo el mundo lo veía. Joder, ¿qué falta hace? ¿Qué falta hace? Era la frase más repetida. Junto con "estáis locos" era "¿qué falta hace?". ¿No? Entonces, ahí lo que nosotros planteamos es, ¿qué hacen estas plataformas? Bueno, pues están digitalizando el aprendizaje, ¿vale? Vamos a irnos aquí, porque después de mirar en mucha competencia, nos planteamos que realmente no debíamos mirar tanto a los competidores. Debíamos mirar cuál era la necesidad y cómo se había resuelto o cómo se resolvía en el día a día en otros sectores o en otras industrias con esa necesidad. Entonces, ¿qué nos hacía a nosotros como diseñadores y desarrolladores un equipo de alto rendimiento? Comunicarnos, organizarnos, colaborar, definir y compartir objetivos, crear conocimiento y compartir conocimiento, evaluar y dar feedback. ¡Ostras! 6 cosas que se necesita en un aula. Lo mismo. Y dijimos, vale, afrontémoslo como se hace en el resto de industrias. Entonces hablamos de aprendizaje ágil integrado dentro de la plataforma, herramientas de comunicación directas, el todo en uno. Sí, no tengas Teams por fuera, ¿no? Atomizado y integrado luego, que si meto un Slack, no, la integración me salta. O sea, sí, entiendo perfectamente. No sé cuántas licencias diferentes, donde no tengo, que a lo mejor tú como estudiante adulto te enteras, pero con 14 años es que es mi correo personal o es el del cole, donde meto la contraseña. Entonces, con todo ese mercado tan enorme que había, con todos esos niveles de edad de usuarios, con cualificaciones muy, muy distintas, teníamos que plantear un producto que no solamente fuera disruptivo en cuanto a la aproximación, a la necesidad de digitalizar el aprendizaje, sino que además de alguna manera compitiera bien. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, tenemos que empezar con un proyecto de código abierto. Y vimos se lanza como un proyecto de código abierto. ¿Desde el principio fue open source? Open source. Qué fuerte. Open source desde el principio, por 3 motivos. El primero, cómo bajar la barrera de adopción, cómo entrar. Segundo, cómo competir con el incumbent más grande que hay. En Europa tiene el 70% del mercado, en Latinoamérica 90%, que es Moodle, que se había dado un guantazo tremendo con su nueva versión, que todo el mundo esperaba mucha mejor experiencia de usuario, y de repente era más de lo mismo. Yo, de hecho, tenía muchas expectativas, porque si Moodle servía, yo ya no tenía que desarrollar plataforma. Yo ya podía coger y plantearme hacer algo contra su dato. Y ahí está la otra clave. No solo tenía que crear la plataforma, tenía que plantear que debía recoger datos de todo lo que ocurría en la plataforma de forma segura, anónima y clusterizada, para poder asentar un dataset que hiciera factible la investigación, el aprendizaje, que hiciera factible el saber más, el poder entrenar sistemas, el poder entrenar un modelo, ¿vale? Que pueda dar recomendaciones, que pueda hacer análisis y que no sea solo qué nota tengo, cuánto tiempo está enchufada a la plataforma, qué contenidos he consumido y cuándo entro y cuándo salgo. Claro. Algo todo en uno, integrado, ¿no? Y para gobierno del dato, que esto era clave. Fundamental. Dentro del sector educativo, creo que sois bastante agnósticos en cuanto a os interesan universidades exactamente igual que colegios, o hay alguno en el que pongáis más foco y os centréis en el nicho. ¿Cómo es el planteamiento que hacéis? ¿Quién es vuestro target ideal? Vale, ahora, según has dicho, bastante agnósticos en el target, a algunos de mis inversores les ha dado trapelus y no saben por qué. Están diciendo, ¿qué ha pasado? Esa era una de las peticiones de los inversores más cualificados. Era, ¿cuál es tu target? Reduce tu target. Plantear y decir, vale,
Limos obtiene 14.000 descargas sin publicidad en el primer año de lanzamiento. ¿Por qué? ¿Por ASO? Código abierto. sea, Se van encontrando, te hablo en GitHub, del en repositorio. GitHub, vale. Pensaba que decías en la app. Vale. Claro, por eso te preguntaba por el ASO. Vale. O sea, brutal. Y de esas pues podemos tener entre un 5 y un 8 activas que se están utilizando, una editorial en México, un colegio en la India, que lo están utilizando. No tenemos datos porque es código abierto, se lo descargan, se lo montan y tal. Ahí un poco, fíjate, la definición de target nos viene dado por cuál iba a ser el mercado que nos iba a adoptar más rápido, con quien iba a tener menos guerra, claro, y donde digamos que el ciclo de venta iba a ser más corto. Entonces, nosotros no vendíamos, ¿vale? Al año siguiente hacemos, después de la de código abierto, hacemos una segunda ronda, otros 250, nos dan un ENISA que nos vino de maravilla, que confiara en nosotros en la inversión pública, ¿no? Y preparamos la siguiente ronda. Y esa siguiente ronda era para desarrollar el SaaS. Teníamos que ya hacer la versión que monetizara. Ya habíamos probado el mercado, había hambre de producto y habíamos detectado otra cosa súper chula, que era, siendo un producto que solo se vende por canal, ¿vale? La calidad, el estado del canal y las herramientas que se le daban al canal era de herramientas de los años 90. Entonces, en ese caso nosotros dijimos, no vamos a mirar al canal de IT, vamos a mirar al canal de Salesforce. ¿Cómo lo hace Salesforce? ¿Cómo lo hace AWS? Pues por cada euro que yo gano con licencias, mi canal tiene que ganar 4 por servicios. Entonces, empezamos a montar el SaaS y empezamos a pensar en cuál va a ser la estrategia, después de nuestras primeras ventas internas, cómo empezamos a trabajar un discurso hacia canal. Ese canal va a determinar quién es mi early adopter y quién va a ser los primeros, las primeras empresas que adoptan el producto. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con formación corporativa, ciclo de venta más corto, hablamos con laboratorios, por ejemplo, con centros, con empresas que tienen mucha rotación, un call center, por ejemplo. Claro, es perfecto. Imagínate, gente que tiene mucha venta, que lleva formación, seguros. Personal de eventos, entiendo, ¿no? Ese tipo Claro. de... Y por el otro lado, dentro de la formación reglada, ¿dónde podíamos entrar? Y entonces ahí planteamos que lo mejor eran universidades o centros de enseñanza superior que ya están vendiendo programas blended u online cortos, 6 meses a un año. El falso máster de 150 horas, que no es un máster, o el programa de posgrado, etcétera, donde nosotros podemos entrar en un espacio muy bueno. Estos centros tienen varias plataformas. Me dirás, ¿por qué? Porque también venden contenido a empresa. Entonces, ¿SADE vende contenido al Banco de Santander? Sí. ¿Global Alumni vende sí. Entonces, ahí están testando siempre plataformas o porque te las impone la empresa o porque sencillamente tú tienes varias y trabajas con plataformas distintas con tu target. La idea era entrar con este cachito, ¿vale? Bajar la barrera de entrada y demás, y cuando nos probaran, poder empezar así en la tarta. ¿Y tenéis la mentalidad, o teníais la mentalidad de será el mercado el que construya mi producto? Me explico. Como tú estás diciendo, lo dejabais bastante abierto para ver dónde tenía más sentido, quién era early adopter, quién se convertía en ese usuario recurrente, con quién tengo menos fricción a la hora de activar, ¿no? O sea, hay un montón, entiendo que habríais hecho un screening viendo un poco, oye, es aquí, ¿no?, donde nos interesa. Vale, y a partir de ahí, vosotros tenéis la tesis de, oye, yo tengo mi idea y sé que esto es lo que hace falta, o me dejo guiar por lo que voy viendo, las necesidades de mis potenciales clientes. ¿Cómo es a la hora de la construcción de producto? Sí, hicimos 15 pilotos con coles, universidades y empresas, y de ahí sacamos bastantes aprendizajes, cosas que pensábamos que iban a ser así, eureka, lo eran, cosas que pensábamos que iban a ser así, era lo contrario, que era, ¿esto qué es? ¿No? Y de ahí nos dejamos llevar un poco por el ego de diseñadores, ¿no? Cogimos y tomamos decisiones que eran acertadas muchas veces, pero en las que no nos daban mucha rabia. Bueno, pero es que vosotros como diseñadores y muchos años de experiencia probablemente tengáis muchas assumptions, ¿no?, en ese punto que os ayudaron a esa construcción, que otros no tienen. Si no, no habíamos ganado velocidad tampoco, claro, para desarrollar. Preferíamos rehacer o adaptar que
que otra cosa. Entonces, ahí un poco lo que hicimos fue plantear el set básico de funcionalidad que va contra un core. Limos es modular. Entonces, tú tienes un core al que conectas plugins, algunos plugins son obligatorios y luego puedes activar y desactivar todo por perfiles, por roles, por centros, es una locura. Entonces, la sofisticación del producto es increíble. Queda mal que yo lo diga, pero no lo dice gente muy técnica que nos ha visto y dice, estáis locos, no, esto. Entonces, esa sofisticación venía dada por precisamente tenemos que permitir a los centros personalizarse y que sea muy fácil. Que un revendedor pueda hacer clac, 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 clac y adaptar esto a una empresa que vende cursos online, que no hay profesores, ¿no? O coger y tenerlo en un centro reglado donde lo utilizo como gestor de aulas, que son dos extremos súper diferentes. Pues Limos permite esos dos, blanco y negro, y todos los grises de en medio. Vale. ¿Permitís, por ejemplo, que se integren plugins de terceros? Sí. Y esa era un poco la clave también de la versión de código abierto que ahora hemos traspasado a Faircode, ¿vale? Vale. Esta versión nueva es Faircode. Sí, tú puedes crear plugins, nosotros los validamos y los conectas tipo Marketplace. Ahora mismo el Marketplace es oculto, pero tendremos un Marketplace donde puedes vender tus plugins. ¿Un CRM de USIS de estudiantes? Sí, podrá ser. Y puedes hacerlo crecer a tu medida. De ahí también la elección del stack tecnológico. Elegimos JavaScript porque era el stack tecnológico que más le gusta utilizar a los desarrolladores, donde construyen más rápido, entonces era súper importante ser amiga de la comunidad de código abierto. Vale. Lula, ¿cómo captáis a vuestros clientes? Tenemos un equipo de ventas que hemos fichado del sector. Tenemos una directora de ventas, Marina Vicente, que es oro en paño. Y lo que hacemos es seguir precisamente un proceso de alimentación del funnel, ¿no? A partir de nuestro target clave, ¿no? Hacemos una búsqueda, mucho LinkedIn, mucho Sales Navigator, ¿no? Y a partir de ahí iniciamos las conversaciones. Las conversaciones ahora mismo en nuestro lado, que ya tenemos el SaaS lanzado y tenemos además la primera versión de pago también ya lanzada, porque Limos tiene un modelo freemium. Ninguno de mis competidores lo tiene. Tú puedes entrar gratis con 50 alumnos y ya está, ¿no? Ahí bajamos la barrera de entrada, que es pruébanos, que es que no te va a costar un duro. Te cuesta esfuerzo, pero no te cuesta dinero. Entonces, nuestro equipo de ventas ahora mismo lo que plantea son pilotos, ¿vale? Pilotamos juntos, aprendemos juntos, detectamos tus necesidades y a partir de ahí, si quieres crecer, creces, ¿no? Pero las conversaciones tanto en España como en Europa, ¿no? A partir del BET, que es la feria de educación más potente que hay en Europa, que es en Londres, sacamos leads bastante relevantes, ¿no? La semana que viene a vernos una delegación de Corea, por ejemplo, ¿no? De 15 profesionales del sector que vienen a ver Limos, entre otras empresas en España, pero cuando eso ocurre dices, algo pasa. Algo pasa. No lo estamos haciendo bien. Sí. Entiendo que la toma de decisión de la curación de ese lead no debe ser fácil, ¿no? La toma de decisión no es corta y lleva un proceso importante, me imagino, sin saber. Estás en lo cierto. Es muy difícil porque además, aunque no hay querencia por la tecnología que ya tienen, sí que hay un miedo tremendo a meterse en otro proceso de implementación largo, costoso, doloroso, y luego que ha habido personas en puestos de relevancia que han dicho, vamos a poner esto. No pueden decir ahora no funciona. Entonces hay que respetar como esos plazos en los que la plataforma permanece, que son entre 4 y 6 años. ¿Vale? Nosotros estamos en un fin precisamente de esos contratos bastante importante. O sea, ahora hay una masa relevante de centros educativos que están en el fin de sus contratos. Entonces, en el momentum es maravilloso, lo hablábamos nosotros. ¿Y tenéis visibilidad? O sea, ¿os enteráis de, no sé sí. qué centro educativo termina contrato con...? Esas conversaciones nos las dan precisamente los leads. Oye, con los que hablamos hace 2 años. No, ahora estamos decidiendo plataforma. No hablo contigo hasta dentro de 4 años. Claro, entonces en tu proceso de curación tú te vas marcando cómo tienes que ir tratando y lo hacéis a través de, más allá de ese contacto directo
con la fuerza de ventas que me comentas que tenéis, que es lo más personal y lo mejor, o también tenéis una parte de curación a través de workflows con email marketing o similar? No, y es que en este B2B Claro, no funciona. Cercano, ¿no? Y porque el ticket medio además es muy alto. Ten en cuenta que mi negocio cuando ya está funcionando es maravilloso, porque tienes ARR, o sea, nuestra recurrencia es anual, contratos mínimo 2 años, la media entre 4 y 5. Claro. O sea, en el momento que los clientes entran, es un negocio redondo y es un proyecto de hiperescala. Claro, sin duda. Y además, en nuestro caso, plataforma, porque mis competidores son on-premise. Son instalaciones por cada cliente, con muchas adaptaciones. En mi caso es puro plataforma. Me cuesta lo mismo atender a 100 clientes, lo mismo es despreciable en cuanto al ingreso. A 100 que a 1000, que a 100.000, que a 100 millones. Claro. O sea, el aumento de facturación que yo consigo, el gasto es despreciable. Entonces, es que el proyecto realmente está pensado muy a lo grande. Que no sé si es bueno o es malo. Nunca... Bueno. No sé decirte, pero lo cierto es que, por ejemplo, en ese caso, en el momento en que nosotros ya tengamos una cuota de mercado determinado, sí que probablemente vamos a funcionar muy bien con marketing de contenidos, ¿vale? Con comunidad. Los profesores son gente muy dada a la comunidad, no son tomadores de decisión, pero sin embargo sí son quienes adoptan el producto y si no lo adoptan hay fricción. Entonces ahí hay bastante por hacer. O procesos de growth, ¿no? Lo hemos intentado y fue un auténtico desastre. ¿Por qué? Porque no es un producto para growth marketing. Fíjate que para mí, sin embargo, en otros sectores es lo mejor. Uh-huh. En este caso es complicado. ¿Qué funciona muy bien? Eventos. Claro. Eventos... sí. Claro, es que pero porque para vosotros la cualificación del lead y el estar cerca del decision maker es fundamental. Es que no puedes impactar a cualquiera. No te vale con... Claro. Sí es cierto que para la construcción de reconocimiento de marca, ahí sí. Justo. Branding sí, pero a la toma de mucho sentido, tiene mucho sentido. Esto que estás comentando me lleva, que ya me has contestado de alguna manera, pero a saber cómo es vuestra monetización, cómo ganáis dinero. Me has contestado en parte, pero si me puedes explicar con más detalle. El modelo de negocio es muy sencillo. Es una licencia por usuario mes o año, ¿vale? Entonces, es un modelo de suscripción, básicamente. Tú das de alta a 1000 usuarios, estás pagando 1000, metes 1100 este mes, se te facturan 1100. De esta manera es muy fácil, ¿no? Controlar. Además, somos la única plataforma que tiene un planteamiento que es muy raro en nuestro sector, que es transparencia en el precio. Es todo en uno. Si coges Basic es esto, si coges Advanced es esto y si coges Pro es esto. Y en algunas puedes comprar cosas que tienes en el otro, pero no hay costes ocultos. Uh-huh. No vas a estar pagando la Pro, por ejemplo, son 7 euros mes por usuario o 70 anual. Sí, no es un Zendesk de la vida que de repente tiene cosas ahí que hay sorpresitas, ¿no? Vale. Exacto. O competidores que te dicen, no, si aquí pagas 18 euros al año por alumno, 18, y luego dices, ya. Herramienta de creación de contenidos, 200.000. Learning Analytics, 180.000. Y dices... acceder a la API para no sé qué, no sé cuánto. Y dices, no. O sea, la transparencia era como un punto del dolor súper clave para decir, no, vamos a ir por este camino, ¿no? ¿Estáis monetizando ya? O sea, ¿en qué punto estáis? No, todavía. Nosotros somos pre-revenue. Hemos levantado 3 rondas pre-revenue, lo cual es... Es una locura. Es una locura. En España es una locura. Una locura, y más post-tortazo COVID, post-época rondera, fiesta del dinero... ¿Qué ven, que están viendo los fondos ahí? Pues, a ver, yo creo que a veces nos miran diciendo, vale, porque hay gente que nos dice, es muy complicado lo que estáis haciendo, lo que vais a hacer, el sector es complicado, te lo dicen, pero luego también te contestan, pero si alguien lo va a hacer vais a ser vosotros, porque lo que estáis haciendo, claro, al principio parecía lo que vais a hacer, pero ahora hemos lanzado 2 productos en 2 años y medio, y ese segundo producto es microservicios, es un producto SaaS de verdad, enterprise, en multitenant, despliegues automatizados. Tú te compras en Latinoamérica, en México, y tu servidor se despliega en México. Entonces, ¿cómo nos metemos en ese sarao? Pues
gracias a AWS, que se ha aportado con nosotros, es uno de nuestros principales prescriptores, tiene mucha fe en el proyecto. ¿Cómo implicáis a Amazon ahí, en un proyecto? Sorprendente. Bueno, nosotros tenemos el hosting allí y luego hablamos con ellos de cara a tener, hicimos un contrato de partnership con Professional Services, que era lo que vamos a hacer, no lo ha hecho cualquiera. De hecho, a veces ellos decían, a ver, esto no lo hemos hecho nunca. Vamos a hablar con un especialista en Francia que sí que lo ha hecho. Entonces, como tiene un ecosistema tan bestia y conoce muy bien su infraestructura, nos venía muy bien. Y además ven que el Limos no va a ser esto. Limos hemos hecho el proyecto del Data Lake con ellos, esto va a ir a IA y va a ir a IA en un modelo muy bueno. O sea, vamos a empezar por descriptivo, toda la parte analítica, y luego empezaremos por toda la parte que permitirá el área de generativa, ¿no? Que es ayudar a los profesionales. Ver un proyecto que si va bien tiene un recorrido que para ellos es clave. Claro. ¿Tenéis ya una fecha a nivel comercial de un kickoff? El producto ya está lanzado. Vale, pero a nivel monetización. Se lanzó. A nivel monetización nosotros ya estamos en conversaciones con varios clientes para precisamente esos pilotos, ¿vale? Nuestra monetización, así como dices, ¿cuándo vais a empezar a tener visibilidad de qué centros están? Los contratos se firman ahora entre abril y junio. Claro. Y empezarán para el curso 24-25, es decir, en septiembre tendremos alumnos en la plataforma. Ya tenemos alumnos en la plataforma, el modelo free. Hay gente con alumnos. Sí, lo he visto. En septiembre estarán ya funcionando con nuestro servicio de 3D, pues, soporte, etcétera, y nosotros ya podemos continuar con un roadmap, además, donde priorizar por pain point el cliente. De hecho, los primeros clientes que tengamos ahora, estamos ofreciendo unas condiciones muy buenas por un motivo muy claro, que es, si te veo y eres un cliente clave o un centro espejo, yo lo que quiero es trabajar contigo. ¿Cuál va a ser esa siguiente necesidad? Hacer esa priorización de roadmap. O sea, tú innovas conmigo, yo me acerco al sector contigo y ambos. A esto me refería antes. Me parece muy potente ese punto. Y como me sorprende mucho que hayáis levantado tanto dinero y que estén confiando en vosotros sin tener pues una atracción sólida, ¿cómo es esa construcción del deck? Precisamente es eso en lo que más me ha ayudado mi background de diseñadora. ¿Vale? Y ahí trabajé muy de la mano con César Estudillo, que ha sido clave con nosotros como socio y como partner, como colaborador, y con Alex Payete de Picnic. Alex construye storytelling para marcas, César construye estrategia, ¿vale? Y entre los tres hemos trabajado decks increíbles. Nosotros hicimos el proceso de creación del deck con pensamiento de diseño, que era, ¿a dónde vamos? Yo nunca había pitcheado, yo no había vendido un proyecto, yo sabía de qué iba porque tenía clientes startups en mi compañía anterior, pero no me di grandes guantazos. Pero claro, el objetivo era, vale, voy a hablar con todos estos posibles inversores. ¿Cómo los cualifico? ¿No? Entonces ahí empezamos a sacar una checklist que era, vale, que la tesis de inversión encaje, investigamos sus tesis de inversión, que tengamos el contacto correcto. No nos valía una analista o un analista de 24 años, porque no podían tener un proyecto de hiperescala que además está destinado a ser un proyecto deep tech. Entonces yo les estaba contando algo y ellos lo que querían era una tienda online de maquillaje que estuviera haciendo el MVP en 4 meses. Era como, no. Al final a nosotros nos ha rechazado gente donde hemos abortado directamente la conversación porque era, no lo vas a entender. Que a lo mejor es parte de nuestra dificultad de explicar el proyecto, de dónde viene esa iteración que te decía de nuestro proceso de análisis, que era ¿qué tesis de inversión tienen? ¿Con qué contacto voy a poder hablar? ¿En qué nivel está? Porque ya detectamos que teníamos que hablar bastante arriba. ¿Tienen invertidas empresas como la nuestra? Sí, no. EdTech sí, LMS ya no. Entonces, claro, no puedes ir a una empresa que entiende muy bien tu negocio, pero ya tiene invertida otro LMS, ¿no? Otra plataforma de aprendizaje, porque ellos saben que para el sector puede ser un commodity, luego ¿qué se diferencia de la que ya tienen, ¿no? O ¿cómo hago esto? Es ponerle piedras en el tejado a mi invertida. Analizamos súper bien
esto. Y analizamos muy bien qué discurso queríamos dar. Y luego había una parte, que no se me olvide que para nosotros era importante, que era cómo eran ellos internamente, qué desprendían. Yo ya he vivido con otras startups, yo fui inversora en Universe y demás. Tax Free, ¿no? Universe, conozco bien. ¿Las conoces muy bien? Sí. Pues soy muy amiga de Abel y les tengo mucho cariño además. Está Antonio Sejas por ahí, si no también, recuerdo mal, sí, exacto. que trabaja mucho con él. Pues ahí teníamos que ver, ahí yo aprendí lo difícil que era cuando la cap table no te funciona. Cuando tus fundadores, la gente que te invierte, tenéis que vibrar en la misma sintonía, en el mismo rango. Entonces, jolín, mi primera ronda Friends and Family súper arropadita, la segunda Business Angels, acompañamiento de Friends and Family, más arropadita aún. Entonces nos lanzamos al mundo a pecho descubierto. Teníamos decks para generar emociones en él. Era un deck que fuera súper emocional para que al bajar del escenario nos pregunten. Teníamos decks para distinguirnos de los demás. No podíamos entrar con el tema problema, solución, equipo, Tam Samsung y qué pido. A ver, entonces todos son iguales, ¿no? Entonces teníamos decks en los que criticábamos la industria, decks en los que no hacíamos ningún deck. O sea, ningún pitch con estructura de deck. De hecho, yo tengo decks que se titula una propuesta sin un deck. Entonces, donde las diapos eran totalmente alejadas de lo que se esperaba que pudiéramos hacer. Y entonces, cuando en febrero del año pasado decidimos que no vamos a buscar más inversión y que vamos a dedicarnos a vender servicio con nuestra plataforma Código Abierto y a obtener clientes y hacer crecer la empresa e ir por un segundo disparo, ya bootstrapping, bien, hemos tenido Friends and Family, pues ahora ya vamos a levantar con clientes. AWS me sienta con su ala. Vamos, nos sienta. Me explota la cabeza. O sea, Amazon te sienta con un potencial inversor. Muy heavy, ¿no? Sí, porque Miguel Seijas de AWS decía, es que no te puedes poner al servicio. Con lo que he visto que habéis hecho, con lo que podéis hacer, no puedes quedarte en una empresa de servicio. Y decía, ya, pero no voy a dejar morir esto, no voy a dejar a mi gente en la calle. O sea, la empresa tiene que sobrevivir, yo soy empresaria. Y es una responsabilidad, no es solamente, soy empresario, no, es una gran responsabilidad. Entonces dije, adelante, no, se acabó. Y entonces nos sienta con su ala. Y desde el principio la sintonía con Marc, con el presidente de Sualap, es brutal. Es un tío que mira más allá de donde yo he podido mirar, que me da otras perspectivas, que me trata con un respeto. Ojo, es que para mí esto era clave, porque para mí esto era clave. Porque había otros fondos o aceleradoras que decían, si es que no, si es que el esfuerzo lo estamos poniendo nosotros. Sí, está claro. Y en este caso le digo a Marc, pero es que no vais a querer invertir en nosotros porque mira dónde yo estoy. Me dijo, no, claro, mi servicio no me interesa. Yo tenía otro proyecto, pero ha venido Putin, ha venido la guerra y yo no, lo único que puedo hacer es sobrevivir. Y dice, no lo hagas. Cuéntame el proyecto que tú querías hacer. ¿Tú crees que el proyecto que querías hacer es invertible por nosotros? Y le dije, te encantaría. Soy muy petarda, te encantaría. Y me dijo, vale, te doy 15 días. En 15 días, vente, prepárate tu pitch y me cuentas el proyecto. Dale. Y en 15 días nos presentamos allí. Nos quedaban 3 meses de runway. Eran como... Te quedas sin caja. Ya está. Había despedido a 4 personas del equipo porque decía, tengo que reducir menos de lo que me pedían mis inversores, pero entonces decía, venga, no, vamos a hacerlo. Y me presento allí en las oficinas de San Sebastián de los Reyes y están ahí Verónica y Marc y les cuento el proyecto. Yo iba, claro, yo decía, vale, esta gente está harta de ver pitch y ahí te también un poquito y les presenté una visión de cómo estaba el sector
y lo que era un negocio. Creíamos que había una oportunidad de negocio ahí. Si ellos lo veían, iba a entrar. Y en esa reunión nos dicen que entran. En esa reunión nos dicen que entran. Muy fuerte. O sea, muy fuerte, me sorprende tanto porque es España. Esto lo cuentas en otro país, en una economía más madura, y hay muchos más casos de estos. De hecho, será muy habitual, pero aquí no lo es tanto, al menos en mi experiencia. Sí que hay casos, pero contados. En este punto, Lula, entiendo ya que, fenomenal, hasta aquí, esa construcción de deck, el equipo, el que vean que esa construcción de producto, probablemente el producto ha cumplido las fases que habéis planteado y que se han ido cumpliendo esos hitos, pero a partir de ahora entiendo que habrá un momento en el que empiecen ya, oye, no, yo necesito ya métricas, y si quieres levantar las siguientes rondas, vamos a tener que ir por muy bonito que me lo cuentes, ¿no? No, ahora nosotros, de hecho, para nosotros es clave con los fondos que ahora mismo tenemos, ¿vale? El llegar a tener a los primeros clientes, el alargar el runway, y por respeto a los minoritarios de la compañía que entraron cuando éramos una promesa en muchos casos de una desconocida, ¿vale? El aumentar el valor de la compañía lo máximo posible para llegar a la siguiente ronda. Claro. El compromiso es férreo. Férreo. ¿Dónde ves Lemons en 5 años? ¿O cómo lo ves? ¿Dónde veo Lemons en 5 años? En 5 años espero que tengamos un canal de venta perfectamente construido a nivel global, funcionando y ganando dinero con Lemons. Esto para nosotros es clave. Por otro lado, veo un proyecto en el que el dato se utilice para mejorar el aprendizaje a nivel global, un dato a disposición de todo el mundo. Ahora mismo se puede acceder a nuestro Data Lake por API, ¿vale? Una universidad que quiera hacer una investigación válida sobre aprendizaje se conecta a la API, coja los datos, pueda montarse un observatorio, un test, una investigación de cualquier tipo con dato real. O sea, me gustaría ser una referencia en impulsar el conocimiento sobre los procesos de aprendizaje, ser una referencia en hacer que nuestro canal gane dinero, y la parte más importante, tener un impacto real en la educación para aquellos que no pueden estudiar dentro de un aula. Pues me encantará poder hacerte esta pregunta dentro de 5 años, a ver cómo está y que todos podamos verlo. Me enrollaría contigo muchísimo más, largo y tendido, pero yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. Agradecerte un montón que nos hayas abierto las puertas de tu oficina y que te hayas abierto tanto, que se agradece mucho. Primero, a nivel personal, bueno, y los que hayan visto y escuchado el capítulo hasta el final creo que han podido aprender, pero yo he aprendido mucho contigo, me ha parecido súper interesante, y nada, que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti a vosotros por venir a vernos y por dejarnos daros la turra. Nada, yo encantado. Muchas gracias, Lula.